Buenas noches y bienvenidos a Contexto Global de France 24. Soy Jorge Hurtado y vamos a repasar lo más relevante en las noticias. Un fiscal internacional confirmó el hallazgo de fosas comunes en Siria que expone lo que denomina maquinaria de muerte estatal bajo el régimen de Bashar al-Assad. Se habla de cientos de personas que habrían sido torturadas y asesinadas desde el 2013. Las fosas se encontraron en dos ciudades cercanas a la capital siria. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos llegó a su 10º aniversario en un contexto muy distinto al de 2014. El 17 de diciembre de ese año, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron inesperadamente el comienzo de un proceso de acercamiento tras décadas de confrontación. ¿Qué ha pasado desde entonces? Tenemos reporte desde Cuba. TikTok solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos una demora modesta para permitir una revisión de su caso. La plataforma lucha contra los planes de su prohibición en ese país. Una ley aprobada este año establece que TikTok será prohibido si no es vendido a una compañía no china antes del 19 de enero. En Siria, investigadores internacionales estudian el funcionamiento de fosas comunes en distintos puntos del país. El jefe de la Delegación de Justicia y Rendición de Cuentas, Stephen Rath, estimó que decenas de miles de personas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas bajo el régimen de Bashar al-Assad. En el ámbito político, países como Francia y Qatar y organismos como la Unión Europea reabrirán sus sedes en el país mientras estudian levantar sanciones si el nuevo gobierno cumple ciertos requisitos. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. El régimen cayó, pero las consecuencias de los años en el poder de Bashar al-Assad empiezan a descubrirse. El jefe de la Comisión de Justicia y Rendición de Cuentas Internacionales, Stephen Rath, visitó dos fosas comunes en Qutaifa y en Naya. El investigador afirma que alrededor de 100.000 personas fueron torturadas, desaparecidas y asesinadas durante el gobierno de al-Assad, el cual tildó como una maquinaria para matar. Estamos en el cementerio público de Naya. En 2012 y hasta 2013, en este cementerio se abrieron zanjas en el suelo de esta sección del cementerio que estaba vacía. Cuando se abrieron las zanjas eran bastante profundas, de 15 metros. Luego arrojaban los cuerpos allí y rellenaban la zanja a una profundidad tal que potencialmente esa zona podría usarse más adelante para entierros normales. Los trabajadores del cementerio y zonas cercanas detallaron cómo era el funcionamiento de la fosa común en Naya. Aquí traían los cadáveres y los enterraban. ¿Sabes cómo? Venían, cavaban una fosa y en cada fosa ponían 5 o 6 personas y luego la tapaban. Eso hacían aquí y allá también había fosas grandes a donde los llevaban en camiones frigoríficos. Mientras enviados de la ONU también recopilan información para detectar posibles crímenes, comienzan los acercamientos internacionales al nuevo gobierno liderado por el grupo islamista radical HTS. La Unión Europea, Francia y Qatar reabrieron sus embajadas, Alemania estudia hacer lo mismo y desde Occidente algunos gobiernos podrían levantar las sanciones si la nueva administración siria cumple algunas condiciones. Y este martes, las regiones afectadas por el ciclón Chido continúan lidiando con los efectos devastadores del fenómeno. En Mozambique, los habitantes recurrían a las ruinas de sus hogares, mientras que en Mayotte, los pacientes evacuados del archipiélago llegaron a la isla francesa de Reunión para recibir atención médica. La situación sigue siendo crítica en ambas áreas. Hugo Caro Jiménez tiene el reporte. Ruinas y desastre. Estas son las escenas que dejó el paso del ciclón Chido. Aquí, en Mozambique, decenas de personas perdieron la vida y miles de casas quedaron devastadas. Ahora los mozambiqueños recogen los pedazos de lo que eran sus hogares. Muchos de ellos ahora viven en escuelas. Vine aquí un día normal a trabajar y como pueden ver, encontré este techo que pertenece a esta casa. Encontré este árbol caído y debido al ciclón todas las casas están bajo el agua y la gente ahora está viviendo en las escuelas mientras ocurre esta situación. Por su parte, los pacientes evacuados del archipiélago francés de Mayotte llegaron este martes a la isla de Reunión, luego de dejar su territorio en donde, según las autoridades francesas, cientos o incluso miles de personas podrían haber muerto tras el paso del ciclón Chido.
Las autoridades sanitarias advierten del riesgo de una posible epidemia en Mayotte. Il est clair que le risque épidémique existe. Es evidente que existe un riesgo de epidemia. Cuando se produce un fenómeno natural de esta magnitud que provoca tantos daños, la calidad del agua, el consumo del agua y las condiciones de higiene se ven muy afectadas. Existe un riesgo de una epidemia. Ese riesgo existe. Il y a un risque épidémique, ce risque-là, il existe. Asimismo, los habitantes de Mayotte, críticos a la respuesta del Paso de Chido, aseguran que el archipiélago ahora es inhabitable. Lo que es alarmante en términos de movimiento es que estamos todos aislados del mundo. No hay electricidad. Cuando hablo de electricidad, me refiero a que no hay conexión, no hay agua desde el sábado, así que es inhabitable. El ciclón Chido ha sido descrito como el más fuerte que ha azotado el territorio en más de 90 años. Y en otros temas, el histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos cumplió su 10º aniversario en un contexto muy diferente al de 2014. Fue el 17 de diciembre del 2014, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron sorpresivamente el inicio de un proceso de acercamiento tras décadas de enfrentamientos. El anuncio se produjo tras meses de negociaciones secretas patrocinadas por Canadá y el Vaticano. Luis Muñoz, corresponsal en La Habana, nos cuenta qué ha pasado desde entonces entre ambos países. Se cumplen 10 años de un discurso de Barack Obama que ya es historia y que comenzó así. Hoy Estados Unidos empieza una nueva relación con el pueblo de Cuba. Una normalización diplomática que trajo consigo cifras récords de turismo, pero también nuevos horizontes comerciales. Sin embargo, una década después, en las calles de La Habana, nostalgia. Sí, se echa de menos un poco porque hubo momentos en los que las relaciones que iban a normalizarse entre Cuba y Estados Unidos hubiesen representado un avance importante en el tema económico para la situación actual que tiene el país. El presidente Obama hizo cosas buenas por las personas cubanas. Desafortunadamente no fue lo mismo cuando llegó Trump. La situación es bien diferente a 2017, cuando llegó por primera vez al poder Donald Trump e impuso 243 sanciones contra Cuba, además de incluir al país en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Joe Biden no revirtió prácticamente ninguna de estas medidas y ahora Trump propone para secretario de Estado a Marco Rubio, un descendiente de migrantes cubanos que es del ala más dura del Partido Republicano. Honestamente, no creo que eso influya acá en los locales, ¿no? Pienso que tiene que ver con los de aquí, los dirigentes de acá. Todo el mundo está en tensión con eso, no se sabe qué vaya a pasar. Pero bueno, pinta fea la cosa. Pensamos que estaba feo eso. Tras la incipiente normalización, Obama dijo que no había servido de nada aislar a Cuba durante 50 años. Sin embargo, hoy ya son más de 6 décadas de embargo. Esto cuando la mayoría de Estados miembros de las Naciones Unidas piden que se levante el bloqueo. Cuba es un lugar geoestratégico, a apenas 144 kilómetros de la costa de Estados Unidos, pero más cerca de Rusia o China. El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, recomendó a sus conciudadanos no viajar a Venezuela tras la detención de un funcionario de seguridad argentino por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Adorni catalogó al país como un régimen cruel. El funcionario detenido es Nahuel Gallo, un gendarme argentino arrestado mientras visitaba legalmente a su familia. La tensión diplomática entre Argentina y Venezuela escaló tras denuncias de acoso a la embajada argentina en Caracas, donde las fuerzas policiales venezolanas han sido acusadas de rodear la sede diplomática y obstaculizar el acceso a servicios básicos. La plataforma TikTok pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda temporalmente la orden de venta forzosa emitida por el gobierno. La plataforma de videos argumenta que la medida viola la primera enmienda sobre la libertad de expresión. Mientras tanto, el presidente electo Donald Trump sostuvo una reunión con ejecutivos de TikTok en Florida. Veamos. TikTok podría ser prohibido pronto en Estados Unidos, poniendo fin a una era de tendencias y desafíos virales. Pero la única esperanza de la aplicación es el presidente entrante Donald Trump, quien cambió su postura anti-TikTok y prometió revisar la prohibición de la aplicación de capitales chinos. Sabes, tengo un lugar cálido en mi corazón para TikTok porque gané en la categoría de jóvenes por 34 puntos y hay quienes dicen que TikTok tiene algo que ver con eso.
Según una ley firmada por Joe Biden el pasado mes de abril, TikTok estará prohibido en Estados Unidos el 19 de enero, justo un día antes de que Trump asuma el cargo, a menos que haya sido vendido a una empresa no china. Mientras tanto, los legisladores y reguladores están cada vez más preocupados por la posibilidad de que TikTok y su empresa matriz ByteDance puedan poner datos confidenciales de los usuarios en manos del gobierno chino. El director ejecutivo, que supuestamente se reunió con Trump en Florida esta semana, ha prometido luchar contra las restricciones pendientes. Eso le quitaría a TikTok a usted y a 170 millones de estadounidenses que encuentran comunidad y conexión en nuestra plataforma. No se equivoquen, esto es una prohibición para TikTok y una prohibición para ti y tu voz. TikTok estima que las pequeñas empresas perderían más de $1.000 millones en ingresos y los creadores sufrirían pérdidas por un valor de casi $300 millones si se cierra. Concluimos esta edición, nos vemos en la próxima.